Esos papeles que están sobre la pizarra son ustedes. Don Luis. No, no es importante. Muy buenos días. En nombre de la Dirección General de Investigación, les saludamos atentamente y deseo compartir que el reglamento de la ley número 135/96 de atención para las personas con discapacidad establece que el CONADI procurará que tanto la Universidad Nacional como las universidades privadas del país promuevan la creación de servicios, apoyo técnico y metodológico, en materia de discapacidad. Pero también nos basamos hoy, que les saludamos, en el artículo número 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, el cual establece que los estados se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin ningún tipo de discriminación. Y que por lo tanto, y en esto también incluimos a Guatemala, se comprometen a promover la investigación y el desarrollo, la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Y también se comprometen a fomentar el uso de los dispositivos técnicos y tecnológicos de apoyo para las personas con discapacidad y, por supuesto, dando prioridad a las que son de precio accesible. Por lo tanto, la DIGI y CONADI consideramos conveniente estrechar lazos de coordinación tanto de capacitación como de investigaciones que contribuyan al desarrollo de las personas con discapacidad en Guatemala. Esto es muy importante
más en este momento en el que se han puesto de manifiesto las necesidades, pero también la asequibilidad de los dispositivos móviles y de otros formatos electrónicos y de información para las personas con discapacidad. Lo que nos une hoy, entonces, es asesorar a quienes nos acompañan, o sea, a ustedes, en esta implementación de accesibilidad en las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, lo que conocemos como TICs. Y lo cual de por sí es un gran reto, no solamente para la DIGI, sino también para las distintas plataformas de la universidad en general, para cada persona, para cada ciudadano de a pie que estamos tratando de hacer una sociedad más incluyente en Guatemala. Es por ello que, sin más preámbulo, para mí es un gusto presentarles a la doctora Rosa Idalia Aldana, quien es representante de la USAC ante CONADI y es actualmente la presidenta de la Junta Directiva. Ella tendrá las palabras de introducción, un poco de en qué consisten estos formatos en este momento de pandemia que necesitamos tanto ser empáticos unos con otros. También les presento al maestro, el licenciado Néstor Mazariegos, quien es comunicador de CONADI, a la ingeniera Sonia García, quien es la coordinadora de capacitaciones de DIGI, y también nos acompaña por ahí el profesor José Antonio Estrada, quien es técnico en informática, por si hubieran también algunas dudas que podamos nosotros ampliarles. Metodológicamente, este es un taller. Esperamos ampliarlo según las necesidades que ustedes establezcan. Solamente es una especie de introducción para que nos conozcamos y tracemos una línea más pensada, más estructurada para futuras capacitaciones, pero por el momento esta introducción se divide en dos momentos, el día hoy, miércoles 3, y el viernes 5, siempre a las 10 de la mañana. Les vamos a compartir algunos documentos también que CONADI ha compartido con nosotros, los cuales se los haremos llegar, ya veremos por un medio electrónico a quienes se han inscrito en este foro, se los enviaremos y de esta manera pues ustedes también tendrán algún material como para que estructuremos y construyamos mejor este primer intento que, como les comento, ha sido un poco en la marcha ante situaciones que no nos habíamos esperado. Apresuramos inclusive estos momentos de compartir instrumentos tecnológicos, pero les agradecemos su presencia. Y para terminar, entonces, la metodología consiste en que la doctora Aldana hace la introducción, la licenciada García, luego de eso, perdón, la ingeniera García se queda en el uso de la metodología. El licenciado Néstor García hará la presentación y luego se irán leyendo también las preguntas, las dudas y comentarios que ustedes nos manifiesten en el chat. Sin más, entonces, dejo en el uso de la palabra a la doctora Aldana. Buenos días, compañeros, colegas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En efecto, la licenciada que me antecedió, parte del mandato de la institución, como CONADI, es el artículo 22 y 23, y en ese sentido nos acompañan los dos colegas de la institución precisamente para hoy a presentar algunos elementos prácticos en cuanto al uso de la tecnología. Ustedes vieron los resultados de una encuesta que se realizó y el fin de estas capacitaciones es precisamente dar algunas recomendaciones para hacer más amigables todos los sitios virtuales que en el marco de esta pandemia se están utilizando en toda la Universidad de San Carlos de Guatemala, desde la Comisión de Discapacidad
que también soy parte. Ahí estamos los compañeros trabajando también desde bienestar estudiantil. Hay una propuesta también realizada con aspectos técnicos. Es importante incluir en las páginas, por ejemplo, titulares o los textos, en qué formatos tienen que estar. Si no contamos todos los profesores, obviamente, con intérprete de lengua de señas, hay otros elementos básicos que podemos utilizar, como las presentaciones a la par. Tenemos también que capacitar al personal docente para tener también otros mecanismos alternos, no solo las plataformas virtuales, sino utilizar también incluso la creatividad. Es fundamental, por ejemplo, incluso manejar grupos de WhatsApp específicamente con los estudiantes con discapacidad y proporcionarles de manera personalizada prácticamente los materiales. Hay elementos importantes, por ejemplo, si se manejan las pruebas en línea, que uno, desde el mismo catedrático, puede programar para las personas con discapacidad más tiempo en las pruebas. De hecho, en la Comisión de Discapacidad se está discutiendo también el que las pruebas de primer ingreso sean accesibles para las personas con discapacidad. Uno de los ajustes razonables que la misma convención establece, por ejemplo, es darle mayor tiempo. Si la prueba es de media hora a una hora, que la persona con discapacidad tenga un lapso mayor para que pueda contestar las pruebas y bueno, no vamos a hablar tanto. Ahí están los compañeros expertos que nos pueden apoyar. Hagan sus consultas. Precisamente para hacerlo más dinámico. Muchas gracias, licenciado Néstor, y también al maestro José Antonio, que nos van a apoyar hoy, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Entonces, solamente darles algunas indicaciones con respecto a las preguntas. Según vayan teniendo preguntas, vamos a permitir que ustedes puedan realizarlas durante la capacitación que se esté dando. Entonces, pues no me queda más que dejarles con el maestro Néstor Mazariegos, quien es de Comunicación y Relaciones Públicas de CONADI. Bienvenido. Y al final, pues vamos a estar también revisando si ustedes anotaron algo en el chat. Muchas gracias. Bienvenido, maestro Néstor. Lo dejo en el uso de la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias antes que nada, por atender la convocatoria a los compañeros de la Universidad de San Carlos y también público que está interesado en conocer sobre el tema de discapacidad, cómo accesibilizar los diferentes medios. Y como bien lo indicaba la doctora Aldana, en este contexto de la emergencia, pues ha sido vital contar con estos formatos accesibles para garantizar el derecho a la información y a la comunicación a las personas con algún tipo de deficiencia. Entonces vamos a iniciar entonces estas orientaciones que les queremos compartir. Con nosotros, con José Antonio, pues hemos en la práctica ido desarrollando y aprendiendo propiamente de las personas con discapacidad, quienes son los expertos, quienes son los que nos brindan las necesidades, las demandas que necesitan en el tema de comunicación, y nosotros hemos ido implementando poco a poco, también tomando referencia de países que van muy avanzados en el tema. Y como también lo indicaba la doctora Aldana, tiene que ver también mucho con la creatividad, cómo podemos ir generando otros tipos de mecanismos de comunicación. Así que entonces les vamos a compartir una presentación. Vamos a...
compartir en este momento esta ventana. Aquí está. Bueno, generación de información en redes sociales accesibles para la inclusión de las personas con discapacidad en la comunicación digital. Brevemente les quiero comentar que el Estado de Guatemala adoptó en el 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué es importante conocer de este instrumento de derechos humanos? Porque encontramos las bases que sustentan el derecho a la información, a la comunicación de las personas con discapacidad. Precisamente la Convención hace una conceptualización de la discapacidad. La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad. Y precisamente en este contexto nosotros nos damos cuenta que hay barreras de comunicación actitudinales que evitan que la población con discapacidad tenga acceso a la información. Es muy importante entonces, para adentrarnos en esto, conocer esta conceptualización que nos brindan el Comité de Expertos de Naciones Unidas en materia de discapacidad. 3 derechos elementales en el contexto de comunicación e información. Artículo 1 se refiere a la accesibilidad. Es el promover el acceso de las personas con discapacidad a nuevos sistemas y tecnologías de la información y comunicaciones, incluida Internet. También el artículo 19, que se refiere a vida independiente. En este caso, refiere que los servicios para la población en general deben estar a disposición en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades. Y el artículo... ¿Sí? Perdone la interrupción. Yo creo que no se está viendo su presentación. Es que alguien se puso a presentar y quitó la presentación suya. Entonces vamos a, si me hace favor, deje de compartir y vuelva a compartirla para que podamos visualizarla. Yo creo que todos estamos en las mismas, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Me dicen entonces? Si me hace favor, entonces la vuelve a compartir. Ajá, ¿está compartida? Ahorita estamos ya viéndola. Solo la pone en grande, si me hace favor, así que se proyecta en toda la pantalla. Ahí estamos. Listo. Bueno, creo que lo que anteriormente se compartió, pues estuvimos hablando un poco sobre las barreras y estos 3 derechos tan importantes que tenemos que tomar en cuenta para hablar en el tema de comunicación y accesibilización de la información. El derecho a la información, de acuerdo a la convención, ustedes pueden observar estos aspectos tan importantes que refiere. El inciso A se refiere a facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general. En el B se empieza a hablar de aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el braille, los modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación accesibles. Estos, algunos son aplicables a redes sociales y otros pues son aplicables a sitios web. Precisamente el día de mañana se estará ahondando en los sitios web. En el inciso C se refiere a alentar a entidades privadas que presten servicio al público en general, incluso mediante Internet, a proporcionar información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar. En este contexto, a inicio de año, el Congreso de la República aprobó el Decreto 3/2020 que refiere el reconocimiento de la lengua de señas como el mecanismo de comunicación de las personas con discapacidad auditiva. Entonces, hemos visto que en esta emergencia la información oficial ha incluido recuadros de intérpretes de lengua de señas y con esta modalidad de comunicación, pues se ha garantizado la información a la comunidad de personas sordas.
se han implementado campañas con este mecanismo, con este recurso, y también estamos viendo que ya algunos noticieros están incluyendo este recuadro, especialmente en emisiones principales, pero aquí lo que sigue es que se cuente con intérprete de lengua de señas en todas las emisiones. Pero ya estamos viendo un inicio de la implementación de intérprete de lengua de señas. Precisamente la semana pasada tuvimos una reunión también con comunicadores de otras entidades de gobierno, en donde también se está abordando el tema de accesibilizar la información. Y surgía la inquietud de cómo realizar un producto de comunicación, una publicación en redes sociales, en este caso, que pueda llegar a diferentes personas con diferentes deficiencias. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual, una persona con discapacidad auditiva, una persona con discapacidad intelectual. ¿Cómo hacer que una misma publicación llegue a estos diferentes grupos, a estos diferentes subsectores? Entonces aquí se encaja en este concepto del diseño universal. Por diseño universal se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida de lo posible, hace la salvedad, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. También hay que indicar que en algunas oportunidades se realizan productos que sí solamente van dirigidos mayormente a un sector de algún grupo de personas con discapacidad. Bueno, también el artículo 1 de la convención se refiere a que la comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, dispositivos multimedia de fácil acceso, así como lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos. Como le digo, esto es aplicable en algunos en redes, otras en web, y también a veces nosotros utilizamos algunas otras aplicaciones redireccionándolas a las redes sociales para que pueda ser accesible la información. Elementos que tenemos que tomar en cuenta para una publicación accesible. Primeramente, nuestro discurso debe ser redactado, debe ser elaborado desde la perspectiva de derechos humanos. Utilizar términos sobre discapacidad que no tengan una carga discriminatoria, términos peyorativos, términos que estén redactados desde un modelo de discapacidad excluyente. Ese realmente es el punto de partida. Manejo adecuado de la imagen de la población con discapacidad. Lo estaremos viendo un poco adelante. Descripción de contenidos, redacción de fácil comprensión, contraste de colores, el empleo de medios audibles y también incluir intérprete de lengua de señas y subtitulados. ¿Cuál es la terminología adecuada que tenemos que emplear al hacer una publicación en donde se tenga el abordaje de discapacidad? Una terminología adecuada es referirnos a la población con discapacidad como persona o personas con discapacidad. Hace un par de meses, cuando empezó a implementarse y el CONADI a promover la inclusión del intérprete de lengua de señas, también tuvimos un encuentro con comunicadores y hacíamos la salvedad de que podemos en un audiovisual incluir intérprete de lengua de señas con las medidas, con los contrastes recomendados, pero discursivamente no tendría sentido si el discurso que estamos transmitiendo contiene términos inadecuados. Entonces todo tiene que ser congruente. El discurso que nosotros vamos a transmitir debe ser basado desde la perspectiva de derechos humanos. Por eso mismo es muy importante conocer estos términos al abordar el tema de discapacidad. Otro de los términos: persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad física, persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad psicosocial. Aquí tenemos un ejemplo de la descripción de contenidos.
Por ejemplo, habitualmente, como bien lo indican los informáticos, cuando nosotros tomamos una fotografía, lo que aparece del registro de la foto es el código, o JPG y el número de la fotografía o de la imagen. Entonces, al publicar una fotografía en redes sociales o en sitios web, pues seguramente el lector de pantalla de la persona con discapacidad visual solamente reconocerá el código. Entonces, por eso mismo, nosotros en el muro, en la bandeja de publicaciones, debemos describir la imagen que estamos proyectando. En este caso, nosotros también, asimismo, publicamos el texto de la imagen y hacemos una breve descripción. Estamos ahorita en este momento proyectando la imagen que dice: mujer, no te calles, denuncia si eres víctima de violencia intrafamiliar, y aparecen los números del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil y de la PGN, y aparece el logo del CONADI. Este pronunciamiento se realizó en línea a un pronunciamiento del sector de justicia, en donde indicaba que también las personas con discapacidad tienen un número específico para realizar sus denuncias. Entonces, asimismo, esta misma información se pega en el muro de las publicaciones de redes sociales y se hace una pequeña descripción. Por ejemplo, al final observamos que dice: este banner se ilustra con 3 dibujos: una mujer usuaria de silla de ruedas, una niña con el brazo enyesado y una mujer con discapacidad física, usuaria de prótesis en piernas. Entonces es necesario que para que esta publicación llegue a personas con discapacidad visual o baja visión, pues incluyamos ese otro elemento, una descripción de contenidos. Correcto uso de la imagen de las personas con discapacidad. Es muy importante tomar en cuenta que al abordar el tema de discapacidad, debemos de tomar en cuenta las recomendaciones del Comité de Expertos de Naciones Unidas que otorgó al país en el 2016, cuando en ese entonces Guatemala se sometió a un examen del cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es muy importante dar a conocer que el comité hizo el llamado específicamente a tener un correcto uso de la imagen de las personas con discapacidad. Un claro ejemplo es que exhorta a ya no utilizar o ya no crear imágenes como niños símbolos, a utilizar imágenes de personas en condición de discapacidad en situación de pobreza extrema, generando lástima, o en estado de mendicidad. Nos hace el llamado a proyectar la imagen de las personas con discapacidad en situaciones de desarrollo, de productividad, en espacios de participación, con la finalidad de ser inclusivos, de tener ese discurso de participación, de derecho derecho al deporte, a la educación, a la participación ciudadana, a los formatos accesibles, al ocio. Por ejemplo, aquí contemplamos que hay un atleta de alto nivel en alguna competencia con una silla de ruedas adaptada. Es una imagen que podemos utilizar, es una imagen pública. También observamos seguidamente la fotografía de una señorita que está accediendo a la información a través de un libro en braille. Luego vemos a un joven usuario de silla de ruedas también participando en un espacio con jóvenes, puede ser un espacio educativo. Y tenemos otra imagen de un hombre usuario de silla de ruedas siendo parte de lo que se conoce como el turismo accesible. Entonces, pues el comité no veda que nosotros publiquemos imágenes de personas con discapacidad, sino que dejemos en desuso ese discurso de menosprecio, de discriminación, y que nos centremos en esto, en proyectar a las personas con discapacidad en espacios educativos, inclusivos, entre otros. Y también nos hace el llamado a ser creativos, a investigar y a hacer uso de simbolismos y también iconografía. Ustedes pueden apreciar que está el símbolo de la discapacidad, el símbolo universal, que es
una figura que simboliza a un hombre usuario de silla de ruedas. Ese es el símbolo universal. Pero también en el CONADI se ha diversificado, hemos tratado de ser incluyentes, tomando en cuenta otro tipo de deficiencias. Ustedes pueden observar las manos que se observan, que se están proyectadas en ese momento. Ese es el que está dirigido a la población, a la comunidad de personas sordas del país. También está el icono de personas usuarias de silla de ruedas, luego el icono de discapacidad intelectual, el icono de talla pequeña, el icono de personas con discapacidad visual o visión baja. Y también podemos utilizar animaciones para referirnos a las personas con discapacidad. Por ahí algunos ejemplos que les compartimos para que también dentro de nuestro contexto podamos ir alternando fotografías en este contexto de derechos humanos y también simbolismos e iconografía. Otra de las estrategias para accesibilizar nuestra información es propiamente nuestra redacción. Tener en cuenta la creación de mensajes de fácil comprensión. Aquí tenemos este ejemplo en donde proyectamos este mensaje que nosotros redactamos pues de una manera muy sencilla, siguiendo en la línea de estos productos que hicimos juntamente con el Ministerio Público. Di no a la violencia intrafamiliar, denuncia al Ministerio Público al 5708-7353, servicios para personas con discapacidad auditiva. Entonces, la redacción de fácil comprensión está dirigida para personas con discapacidad intelectual y también para personas con discapacidad auditiva que no tengan el conocimiento de lengua de señas. Entonces, aquí con esta redacción estamos llegando a dos grupos a dos subsectores como están delimitados en el CONADI. Entonces, este es un buen ejemplo de mensaje de fácil comprensión, el cual debe publicarse en el muro, en la sección, en la bandeja de información. Vemos asimismo que este mensaje de fácil comprensión va acompañado de un video con intérprete de lengua de señas. Bueno, el recuadro de intérprete de lengua de señas es muy, muy importante tomarlo en cuenta debido a que, como bien indicábamos al inicio, pues si bien Guatemala ratificó la Convención de Naciones Unidas en el 2008, lo adoptó, pues a inicio de años, a través del decreto 3/2020, pues ya se aprobó, se reconoció la lengua de señas como el mecanismo de comunicación de la población con discapacidad auditiva. Es importante tomar en cuenta que el recuadro debe de contener algunos elementos muy importantes, por ejemplo, el contraste de colores. Si ustedes se dan cuenta en los siguientes ejemplos o los que hemos proyectado, el intérprete tiene una vestimenta y el fondo es contrastante, con la finalidad de que al realizar las diferentes interpretaciones, pues la persona con discapacidad auditiva pueda captarla al 100%, que los colores no se conviertan en una barrera más. Entonces, por eso mismo es muy importante que tanto la escenografía, la utilería, el vestuario de una persona que se dedica a brindar este tipo de apoyos, pues debe tomarse muy en cuenta. También tenemos que, ustedes no me dejarán mentir que en la televisión se ven algunos anuncios con recuadros muy pequeños que realmente son, yo creo que no se pueden observar a cabalidad. Existen algunas medidas recomendables, por acá lo pueden observar al final, es de 3.8 pulgadas de alto por 4 pulgadas de ancho. Es cuando hay una inserción de recuadro de intérprete de lengua de señas dentro de algún audiovisual. Por acá lo podemos observar. Esta es una campaña que estamos manteniendo en este momento en desarrollo en redes sociales del CONADI, en donde está el audiovisual y también se incluye el intérprete de lengua de señas con las medidas recomendables. Y también pueden observar ustedes el contraste de colores, tanto del fondo como de la vestimenta del intérprete.
También, por ejemplo, se recomienda que si son intérpretes mujeres, que no utilicen aretes, que no utilicen collares, pulseras o algún otro accesorio que pueda distraer a la población con discapacidad auditiva. Ya son pues elementos que el intérprete, los que se dedican a esto, a Sorgua, Intergua, pues ya están muy sabidos de cuáles son los distractores que tienen que ir eliminando poco a poco. Bueno, aquí vemos habitualmente de esta forma se proyecta al intérprete de lengua de señas en la inclusión de un audiovisual, pero también tenemos este otro formato. Este formato, como bien les decíamos al inicio, pues tiene una variante, que aquí el público primordial es la persona con discapacidad auditiva, la persona sorda, porque estamos proyectando casi que en un 60% de la pantalla al intérprete de lengua de señas. Esto lo realizamos nosotros cuando son, por ejemplo, revistas, la revista Rehabil del CONADI, pues está su versión en tinta, su versión digital, su versión audible y también generamos la versión en lengua de señas. Entonces, cuando generamos esta versión para este público, pues proyectamos al intérprete en un 60% o hasta el full pantalla en un 100%. Este formato tiene una ventaja, porque adicionalmente de proyectar al intérprete de lengua de señas, al darle play, ustedes lo pueden observar en las redes sociales del CONADI, tiene una locución humana, tiene voz humana. Entonces ya con esa voz humana, pues también estamos llegando a las personas con discapacidad visual y también en algunas oportunidades la persona que realiza el video le va incluyendo mensajes claves y también alguna iconografía que pues va brindando elementos para que también sea este producto accesible a personas con discapacidad intelectual leve o bien, como lo hemos dicho, a personas con discapacidad auditiva, pero que no tienen el conocimiento de la lengua de señas. Otra de las herramientas que se utiliza, ustedes quizá lo han notado, es a veces un poco, no es muy habitual notarlo, que además que un audiovisual tiene intérprete, también tiene subtítulo. Es una herramienta que tiene un significado muy especial porque la lengua de señas no es universal. Nosotros en Guatemala utilizamos la lengua de señas guatemalteca y es increíble que ya en el occidente, en el oriente, pues ya hay ciertas variables de la lengua de señas, algunas expresiones distintas. Y lo mismo sucede en otros países. Entonces, por eso mismo se utiliza el subtitulado, porque si nuestras redes sociales, nuestro audiovisual es observado en Sudamérica, pues ahí habrán lugares donde tendrán que recurrir a leer porque no entienden alguna seña. Lo mismo sucede en México, que habrán variantes en España. Entonces, por eso mismo también se incluye este recurso, el subtitulado. Es una de los motivos, y también reiteramos que se incluye este subtitulado porque hay personas con discapacidad auditiva que desconocen la lengua de señas. Bueno, ahora pasamos a lo que se refiere. Antes de pasar a medios audibles, no sé si surgirá alguna inquietud al momento o continuamos. Alguien que quiera tomar la palabra puede abrir su micrófono en este momento por si desea hacer alguna pregunta. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Ingrid Elizondo, de la Oficina de Orientación Vocacional. Muchas gracias, Néstor, por la conferencia. Gracias a los organizadores. Tengo varias preguntas, pero ahorita me surge una precisamente en función de la plataforma que estamos usando, Meet, y también con la activación de la función de subtítulos que mencionaba Néstor. Yo activé subtítulos, pero me aparecen en inglés. O sea, todo lo que usted dice, Néstor, en inglés. En vez de reunión, meeting, no sé cómo le hace esto, pero ¿cómo hago para que se pueda
activar en español. O no soy yo, sino es la persona que organiza. Gracias. Bueno, pues primeramente lo de esta informático, cómo podríamos incluir a intérprete de lengua de señas. Entonces, por ahí vimos una opción, pero realmente es de investigar, como bien lo hemos dicho, como bien se indicó al inicio, esto surgió en el camino. Entonces, nosotros ahora tenemos la tarea de investigar, de buscar ese mecanismo, cómo posicionar al intérprete de lengua de señas en la pantalla principal, porque hemos tenido experiencias en donde hemos estado compartiendo y la persona que requiere del intérprete de lengua de señas lo ubica precisamente al intérprete en la pantalla, pero solamente, ¿qué le diré? De manera individual, no se proyecta en toda la pantalla. Pero sí, realmente es uno de los desafíos que ahora tenemos con este tema. Ya de las plataformas es algo, pues ciertamente novedoso para nosotros, para empezar a buscar alguna aplicación, alguna forma de cómo implementar el recuadro intérprete de lengua de señas. Es una, como bien podríamos nosotros, ¿qué le diré yo? Hacer una cuestión en diferido y subirlo, ¿verdad? Pero lo ideal es que todo sea en directo y que la participación del público sea de manera simultánea. En el otro tema que me consulta del tema de inglés, pues yo creo que eso lo vamos a abordar el día de mañana más con el informático, que es el que maneja aspectos técnicos. Bueno, continuamos entonces con lo de los medios audibles. Dentro de los medios audibles encontramos el sintetizador de voz o la voz robótica. Esto pues puede ubicarse a través del computador, del dispositivo de cada persona, y también el informático, la persona encargada de la web, pues puede activar estos mecanismos. El sistema computarizado es usado con el propósito de producir voz artificial. Ustedes se darán cuenta, seguramente han escuchado con una como voz robótica con acento ibérico. Pues es el sintetizador de voz. Ha avanzado ha avanzado el tema en cuanto a la situación de las voces. Hay diversidad ahora de voces que se pueden incluir, hasta de locutores que participan en doblajes de Hollywood se pueden elegir. Dentro de los sintetizadores de voz se pueden implementar a través de software o hardware. Dentro de los más comunes está el JAWS, el que utilizan las personas con discapacidad visual. A través de su computador le instalan un software y pues le irá dando lectura a través de una voz robótica del texto escrito. Está Siri, es otra aplicación que utiliza un lenguaje natural para responder preguntas que utilizan estos dispositivos celulares. Este es un medio audible que se puede utilizar, pero prácticamente acá nosotros cumplimos al hacer nuestra publicación, haciendo el descripción y poniendo la información. Es una cuestión de doble vía. Nosotros como generadores de información vamos a hacer la descripción, y también el usuario del dispositivo tiene que habilitar este procesador, el JAWS, por así decirlo. Entonces, es una voz robótica que le estará dando a conocer, pues, la lectura de las publicaciones. Sin embargo, además de la voz robótica, pues contamos con la voz humana. El tener elementos ya con voz humana, pues le da un mensaje a la población con discapacidad de que estamos tomando en cuenta que le queremos dignificar, que no es que nosotros no estamos trabajando solo que nos basta solo con la voz robótica y publicar, y que utilice otro que se encargue de instalar el software. Bueno, aquí el compromiso al utilizar voz humana es pues tener esa cercanía con la población con discapacidad, y créanme que en el CONADI nosotros nos hemos esmerado mucho en este tema. Lo que entregamos, ustedes pueden observar ahí una fotografía que es el pequeño estudio que tenemos
En la institución que cuenta con equipo profesional, se entrega productos de alta calidad que cuentan con aval de diferentes medios de comunicación que son transmitidos a sí mismo. Entonces, el ya incluir este factor humano, pues le da cercanía, le da otro contexto al producto, a la publicación, porque no es lo mismo escuchar una voz robótica que escuchar una voz humana. Entonces, es otro de los elementos que se toman en cuenta dentro de las publicaciones en redes. Y también hacíamos referencia que para accesibilizar la información en redes sociales, como bien nos ha orientado el compañero informático, pues también utilizamos algunas aplicaciones, por ejemplo, el SoundCloud, el Mixcloud, que son aplicaciones que nos dan el chance de redireccionarlas hacia las redes sociales. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos un boletín que publicamos los días viernes en el CONADI. Es un boletín, es un producto visual, pero aparte producimos su versión audible. Y lo subimos a SoundCloud. Y SoundCloud ya lo redireccionamos hacia Facebook. Y de esa forma estamos generando información accesible para personas con discapacidad visual. También este mismo boletín y segmento informativo lo hemos trabajado en lengua de señas. Entonces, por ahí va la diversidad de productos que podemos ir compartiendo en redes sociales. El etiquetado de videos. Este es muy importante porque al subir un video a la web, a las redes sociales, pues lo que debemos de hacer es, al subir el video nos da la opción de la descripción del mismo. Entonces, debemos de cumplir con esta descripción para que cuando una persona con discapacidad visual tenga acceso a este elemento, pues pueda leer la descripción a través del sintetizador de voz, a través del software que utiliza. Entonces, ustedes se darán cuenta que cuando han subido algún video, algún audiovisual, les da esas opciones. Entonces, nosotros estaremos cumpliendo con el mecanismo de accesibilidad, llenando todas estas partes para que la persona al leerlo, pues, esté enterada de qué es lo que estará consultando. También tenemos esta es una combinación de formatos, que se refiere propiamente a publicar JPGs. Por ejemplo, aquí vemos que se publicó la columna que fue publicada del CONADI en el marco de sus 23 años en formato JPG del diario oficial, pero adicionalmente en el muro, en la bandeja de información, pues se pega solamente se le da el copy al Word y se pega en ese espacio. Reitero, para que las personas que utilizan algún dispositivo puedan tener acceso a esta información. Las personas con discapacidad visual, con los compañeros que compartimos día a día, pues nosotros nos hemos dado cuenta que muchos tienen mucha habilidad en el manejo de dispositivos, de tecnología, y créanme que ustedes al implementar este recurso van a estar llegando a un sector que está muy informado, que hace mucho uso de las redes sociales. Por ejemplo, otro buen ejemplo que me gustaría compartir es que habitualmente en un día de trabajo en el CONADI observamos que las compañeras con discapacidad auditiva están realizando sus conversaciones con su familia, con compañeros a través de las videollamadas. Entonces, les comento esto para que sepamos que las personas con discapacidad están muy involucradas en el manejo de los diferentes dispositivos, diferentes aplicaciones. También para hoy en día que está muy, muy en boga el lavado de manos por esta situación, pues se utilizan pictogramas dirigidos a personas con discapacidad intelectual. Uno de los que tuvimos una experiencia hace poco de trabajar un programa de radio también con el Instituto Neurológico, con la Asociación Guatemalteca de Autismo, que son instituciones que emplean mucho este recurso, los pictogramas. Por ejemplo, acá hay un mensaje redactado de manera fácil: lávate las manos con agua y jabón durante 25 segundos para evitar el COVID-19. Y ustedes ven abajo el pictograma, la seguidilla de acciones que debe tener una persona para
realizar esta acción de prevención. Es otro de los recursos que se utilizan en el tema de accesibilizar la información en redes sociales. Aquí tenemos una imagen descriptiva también. Como les digo, el comité de expertos también nos hace el llamado a ser incluyentes, no veda a la población con discapacidad, y aquí incluimos a un compañero usuario de silla de ruedas desinfectando su instrumento de apoyo. Entonces, bueno, de esta forma pues hemos compartido algunos de los elementos a grandes rasgos de lo que ponemos en práctica en el CONADI, en nuestro día a día, y pues esperamos que ustedes lo compartan y de esta manera garantizar el derecho, el acceso a la información a la población con discapacidad. Pues quedamos entonces con alguna inquietud que desean compartir los participantes. Buenos días, Buenos días. soy Carlos Romero de Fundal. Mucho Lo puse gusto. en el chat, pero también es algo importante que creo que debemos de manejar sobre el diseño universal. Se habla, pero no se tiene conocimiento. De hecho, todos los manejamos. De hecho, en los teléfonos inteligentes está el diseño universal y es algo que no está ni socializado. Entonces, sería como manejar, y lo dejo como inquietud, para tener un espacio así como este, para profundizar sobre el diseño universal, no solo en tecnología, sino también en pensando que hay maestros, que hay comunicadores. El diseño universal de una campaña, de una clase, para que todos podamos manejar dentro y fuera del contexto de discapacidad ese concepto. Claro, muy importante el aporte que nos da. Y como bien decíamos, hay algunos esfuerzos que se realizan en cuanto a productos comunicacionales, publicaciones, que tratan de involucrar, de captar el mayor tipo de público. También teníamos la inquietud de unos comunicadores la semana pasada. Nos hacían la pregunta, o nos hacían, mejor dicho, nos decían que ellos iban a producir un producto por cada tipo de deficiencia. Esto realmente, en el contexto de discapacidad, lo que se busca es inclusión. Entonces, nosotros siempre, por eso mismo, nosotros le apostamos a que el producto que vamos a hacer pueda captar el mayor número de personas con diferentes tipos de deficiencia, porque el discurso, el tema de derechos humanos es ser inclusivos. Pues también en el tema de las oficinas de comunicación es un reto realmente trabajar un producto solamente por algún tipo de deficiencia, a menos que sea un departamento sumamente grande. Y pues tenemos, por eso nosotros presentamos estas propuestas de audiovisuales con voz humana, con intérprete de lengua de señas, con redacción de fácil comprensión y algún otro tipo de apoyos. Entonces, ¿alguna otra inquietud que surja? Por el chat tenemos Buenos unas días. preguntas también, pero adelante, Luqui, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto, licenciado. Gusto. Fíjese que yo los estoy escuchando desde Quetzaltenango. Yo pertenezco a la Asociación de Personas Ciegas de Quetzaltenango. Hemos participado de varios talleres y capacitaciones que nos han brindado por parte del CONADI. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Bueno, perdón. Hemos participado de varias capacitaciones y talleres de parte del CONADI, de parte de algunas instituciones gubernamentales, pero lamentablemente no se nos ha proporcionado material adecuado en braille para nuestras personas, digamos, para las personas que nosotros contamos. Siempre hemos tenido que estar pidiendo, pero nunca se nos proporciona. Entonces, tal vez sí sería
como limpia, es la manera de que se les proporcione a algunas instituciones la capacitación para poder darnos a las personas con discapacidad visual los contenidos que sean de más fácil acceso. Eso ha sido siempre lo que hemos solicitado y hasta el momento pues no hemos logrado mayor solución. Claro. En la cuestión del tema braille, también existe la alternativa de los audios. Sí. Se ha Fíjese fortalecido. que sí. Nosotros hemos tenido que llevarles, nos llevan audios, pero no le llega a las personas con la discapacidad visual en el momento de las prácticas. Entonces, se les ha solicitado material, pero nunca de parte de ninguna institución nos lo han proporcionado. Cosa que hemos visto que a las personas de discapacidad auditiva sí se les hace más fácil, pero con las personas de discapacidad visual siempre hemos tenido ese tipo de problemas. Esperamos pues que ahorita con el cambio que hubo aquí en Quetzaltenango de delegado, pues se nos mejore esa situación, pero no sé, que quisiera dejar ahí la espinita ahí de que se nos pudiera ayudar un poquito en ese sentido. Claro, aquí es un desafío del tema de discapacidad porque son muy pocas las entidades que generan producto en braille. Está el Ministerio de Educación a través del Departamento de Producción de este tipo de mecanismo, y también está el Comité Productivo. Entonces, realmente la producción del braille es un poco, realmente para llevar un producto tiene que trabajarse, la institución que va a realizar esta capacitación pues tiene que prepararse con tiempo para llevar el material en braille. Definitivamente aquí es el tema de coordinación con las entidades que generan el mecanismo braille, y también, como bien les decíamos, otra de las opciones que se ha adoptado por esto mismo, por la escasez de entidades que se dedican a la generación del braille, pues son los audios. Son los audios que en algunas modalidades se entrega en CD, se entrega en USB, se cuelga en páginas, o por ejemplo se han desarrollado algunas otras cuestiones como el código QR. Por ejemplo, el código QR se escanea y bajan los audios. Es otra de las modalidades que se está empleando. Pero sí, definitivamente el tema de producción en braille es un desafío de país. Y otro de los temas que tiene que tomarse en cuenta, pero definitivamente no es una excusa para no generar este producto en braille, es que ahora muchos jóvenes están muy dados a la tecnología y utilizan mucho los mecanismos audibles. Entonces también por eso quizás es que se ha fortalecido más en los últimos tiempos el uso de audios en el tema de accesibilidad para productos dirigidos a personas con discapacidad visual. Gracias, licenciado, muy amable. A la orden. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Soy Gabriel Escobar. En principio, felicitar la exposición, estimado amigo Néstor. Yo soy una persona con discapacidad visual y mis herramientas, indudablemente, para el trabajo, para mi formación académica, es hoy una computadora, un teléfono con lectores de pantalla. Sí me gustaría hacer referencia incluso a la población con sordoceguera. Digamos, la mejor vía de comunicación va a ser el braille para, pues, de cultura, como derecho a la cultura, al ocio, a la recreación, pero que indudablemente con la intervención anterior no hay una inversión a nivel de gobierno, a nivel estatal, hacia la población con discapacidad en general. Entonces, ahí las ausencias per se
Sin embargo, el CONADI, su función de asesorar y coordinar y acompañar la generación de políticas públicas va efectivamente en esa línea. Y el objetivo 4 de los ODS de la Agenda 2030 subrayan una educación de calidad y también que sea inclusiva. Trayendo a mi memoria una línea braille. La línea braille es la full tecnología para personas con sordoceguera. ¿Cómo ingresan ellos a la internet? Si está en audible, genial, pero si está en texto, le llega a otra población. Entonces, las personas con sordoceguera, utilizando una línea braille, que por cierto cuesta $4,000, ¿quién se la puede comprar? Ojo con eso. Claro. Hay una versión que es como minimizada de la línea braille, el Orbit Reader, que cuesta $700, $800. ¿Quién lo puede comprar? Hoy, frente a la crisis, por eso hago referencia de que el gobierno y sus diversas entidades, según corresponda, deben de generar esa asignación presupuestaria. La Universidad de San Carlos también tiene un equipo para producir material en braille. Entonces, es cuestión de acercar la información, de tener esos elementos para poderlos tomar como gestiones y llegar a nuestra población. Y cada vez, si hablamos de la ruralidad, sabemos que hay retos mucho más grandes hoy día. Pero les dejo esos otros elementos y felicitaciones por la presentación. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Y como bien lo decíamos al inicio, los expertos, los que nos van dando las luces de qué otros mecanismos ir implementando, pues son propiamente la población con discapacidad y son quienes nos dan pues esos aportes tan elementales, tan esenciales para cumplir con con el derecho de informar a la población con discapacidad y que ha sido pues los mecanismos accesibles en este contexto de emergencia ha sido uno de los temas que se han implementado. Muchas gracias, licenciada. Tenemos algunas preguntas también en el chat. Alejandro Saquimux pregunta, ¿la lengua de señas se traduce en las lenguas mayas, garífunas y xinca? Es pregunta. Pues no tengo conocimiento de eso. Realmente es un asunto que lo llevan propiamente Interwa, Sorwa, pero realmente la lengua de señas que se maneja es, tengo entendido que es el español guatemalteco. No tengo conocimiento de que haya lengua de señas en idiomas originarios. Entonces, sí, realmente es solamente en el español que tengo conocimiento. Pero igualmente es importante que se pueda hacer alguna consulta a Interwa, a Sorwa, que son los expertos en el tema de intérprete de lengua de señas. Muchas gracias. Carlos Romero pregunta, House es buenísimo, pero para los dispositivos móviles no funciona. Los usuarios ciegos han utilizado el que trae el aparato. ¿Y sí funciona? Es pregunta, ¿sí funciona? Bueno, pues realmente esto ya es, las personas ubican, así como cada quien utiliza, se va identificando con algún software y también el tipo de dispositivo es el que uno va eligiendo, ya es una cuestión muy personal de qué aplicación va a utilizar, pero definitivamente hay algunos software que sí son más sofisticados, que tienen más herramientas que otros. Y como este es un tema tema informático, que creo que sería un buen aspecto, que una invitación, un gancho para que el día viernes también se conecten a este sitio para conocer Néstor. Sí, Gabriel. Perdón que interrumpa, pero digamos, me parece interesante, pero el dato es el siguiente. El JAWS lo produce Freedom Scientific, una empresa estadounidense, y a mí la licencia me cuesta $1,200. Y tengo una versión gratuita, que es NVDA,
que es similar al JAWS, tal vez no con la misma potencialidad, sin embargo me saca de apuros, y es el 99% de usuarios con discapacidad visual en América Latina, los que tienen acceso a este software gratuito. Así que ahí las diferencias. Y en los celulares, si yo utilizo un iPhone, el VoiceOver es mi lector de pantalla, que es ya por default y de fábrica, genial. Y si utilizo un sistema Android, es Talkback, el lector de pantalla. Así que, como dice Néstor, a lo mejor si hay una oportunidad ahí, más adelante, de conocer estas herramientas, sería genial. En ese aspecto quisiera hacer una salvedad. Como decíamos en la exposición, la accesibilidad de la información es de doble vía. Tanto la persona que maneja redes sociales, sitios web, pues tiene que accesibilizar la información, hacer el etiquetado, hacer la descripción de fácil comprensión, pero también, como bien dice Gabriel, el usuario del dispositivo tiene que elegir qué software va a utilizar, y aquí se implica el costo, el tipo de aparato que se utiliza. Entonces sí es de doble vía, tanto de la persona que publica, del emisor, como el receptor, para que la comunicación sea accesible a todo nivel. Muchas gracias, maestro. Jorge Morales, en un comentario, indica si podrían brindar cursos de lenguaje de señas a los trabajadores de la USAC. Sería una muy bonita capacitación, ¿verdad? Pero pues eso ya tendría que ser nuestra representante, la que ante CONADI, ¿verdad? No sé, tal vez podríamos platicar acerca de eso. Muchas gracias a Jorge Morales por el comentario. Sandra Castañeda pregunta, ¿dónde podemos obtener información sobre los tipos y tamaños de fuentes que ustedes sugieren para utilizar en nuestros documentos o en audiovisuales? Claro, nosotros les trasladamos un manual, se lo trasladamos previamente para que sea compartido, y considero que tal vez a través de algún correo electrónico ustedes se los podrán hacer llegar, que trae elementos de accesibilidad, que trae las descripciones del recuadro, de la inserción, del recuadro del intérprete de lengua de señas, tiene estos elementos de contrastes, precisamente lo que estuvimos abordando, pues está contenido en un manual de terminología y de acceso a la información hacia personas con discapacidad. Y también quisiera agregar con el comentario anterior, quizá de repente por ahí se podría encajar el tema en CALUSAC, me imagino, porque ha sido reconocido a través del decreto 3/2020, la lengua de señas como el medio de comunicación de la comunidad de personas con discapacidad auditiva, y que pues es necesario que la población sin discapacidad también estemos inmersos en este tema para tener una sociedad realmente inclusiva, accesible. Muchas gracias. Diana Lucrecia Rosales indica si existe un diseño universal para que los profesores lo utilicen en la docencia. El CONADI tiene un manual de diseño universal en el tema de infraestructura. A eso era lo que hacía referencia precisamente la persona de Fundal que participó, que el diseño universal tiene que ver con los entornos, con las comunicaciones. Este manual pues también está colgado en la página web del CONADI, es manual de accesibilidad, pero específicamente en el entorno, y también este manual de terminología y de acceso a la información, de accesibilizar la información, también lo pueden encontrar ustedes en www.conadi.gov.gt. Muchas gracias. También pregunta Sandra Castañeda si tienen alguna base de datos de intérpretes de señas para poder contactarlos en algún momento. El CONADI está integrado por diferentes subsectores, y dentro del subsector de personas con discapacidad auditiva está representado ASORGUA, Intergua, Sordos Latinos,
el Comité Pro Ciegos. Entonces, es de canalizar a través de este subsector del CONADI, donde tienen el registro de intérprete de lengua, las entidades que realizan este servicio. Aquí quisiera aprovechar para hacer una salvedad. Las personas, la comunidad sorda, pues siempre es muy, siempre exige que la persona que se va a incluir en el recuadro sea un intérprete avalado y no sea propiamente una persona que tiene conocimiento de lengua de señas, que es un señante. Entonces tenemos que tomar en cuenta que al elaborar un producto de comunicación, al realizar un evento en donde incluyamos intérprete, tiene que ser un intérprete que sea avalado por este subsector del CONADI, porque han habido experiencias en donde se han incluido solamente a personas que tienen un conocimiento básico, elemental, de lengua de señas, pero resulta que a veces los temas llevan tecnicismos, llevan modismos, entonces ahí surge otra barrera de comunicación. Entonces, propiamente le comento que está el subsector de personas con discapacidad auditiva del CONADI, se puede comunicar al CONADI propiamente, o bien puede ser por Intergua, que es la Asociación de Intérpretes y Guías Intérpretes de Guatemala. Muchas gracias, maestro. Ileana Gatica hace una pregunta sobre políticas en lugar de instituciones públicas privadas que aseguran la accesibilidad en distintos contextos. ¿Quiénes en Guatemala están a cargo de asegurar que se cumplan dichas políticas? Esto también incluye sistema educativo primario, secundario y obviamente universitario, así como también en otros contextos. Su pregunta es: ¿quiénes en Guatemala están a cargo de asegurar que se cumplan dichas políticas? Bueno, el CONADI tiene el mandato de ser asesor, coordinador e impulsor de políticas públicas en materia de discapacidad. El CONADI pues trabaja con la institucionalidad pública, promoviendo la implementación de políticas que aseguren la inclusión de la población con discapacidad en diferentes temas, no solamente en lo educativo, en lo laboral, precisamente en lo que nos basamos hoy, precisamente es en la comunicación. En este tema, pues nosotros tratamos de promover la accesibilidad en diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, cuando nosotros, quizá me estoy alejando un poco de la pregunta, pero cuando hacemos un pronunciamiento, una conferencia de prensa, pues nosotros le brindamos al periodista, a la población que en ese momento nos acompaña, ya tenemos así de cajón, por así decirlo, a un intérprete, aunque no tengamos dentro de nuestro público a personas con discapacidad auditiva, pero lo hacemos con la finalidad de darle el recurso al medio de comunicación a que haga la captura del intérprete de lengua de señas y también a posicionar este elemento. Lo hacía mención porque me refería a lo propiamente al quehacer nuestro de comunicación, que es promover la implementación de políticas inclusivas a través de la institucionalidad pública, de medios de comunicación referente al tema de información. Muchas gracias. Acá hay un comentario de Carlos Rodríguez, dice: sería muy importante realizar una iniciativa de ley que todos los medios de comunicación se dan unos minutos dentro de su programación permanente para sensibilizar a la población en general, televisión, radio. Entonces, un comentario. También quisiera agregar que el CONADI cuenta con a través de convenios, hemos logrado mayormente con emisoras departamentales, comunitarias, emisoras de corte institucional, que sí nos dan una apertura. Son alrededor de 50 emisoras en donde nosotros transmitimos semanalmente programas con enfoque de discapacidad, pero es un tema que está muy abierto en emisoras. En televisoras pues cuesta un poco, obviamente, quizá por los costos de transmisión. Lo que hemos logrado en algún momento es alguna tarifa social solamente en difusión, pero no ha habido una muestra propiamente hacia el CONADI,
por así decirlo, de alguna televisora, pero sí tenemos conocimiento que organizaciones de personas con discapacidad sí reciben cierto apoyo de diferentes medios televisivos en la difusión de algún evento, de alguna actividad. Muchas gracias. María Elena Ponce también pone acá un comentario que dice: en línea por parte de CONADI, en coordinación con la universidad, se ha dado el curso de lenguaje de señas en el programa de educación continua. Entonces también estar atentos a este programa, ¿verdad? Para poder optar a este tipo de cursos. Diana Lucrecia indica en un comentario acá: estoy realizando una investigación que dará como resultado un manual de formación docente para la inclusión de estudiantes con discapacidad en la enseñanza superior. Me gustaría contactar a docentes, estudiantes y especialistas para obtener más información, y ahí pone ella su correo, si lo quieren ver en el chat, es dianarosal77@gmail.com. Agradecemos a Diana entonces esta convocatoria para poderle hacer llegar información y que pueda ella también tener este manual al servicio, pues, y para el uso de los que quieran revisarlo, ¿verdad? Muy bien, no sé. En este, sí. Solo quisiera agregar que pues en el CONADI le podríamos dar alguna orientación al respecto por el tema de educación. El año pasado, propiamente en comunicación, apoyamos a 3 compañeros, 2 de la Universidad de San Carlos y una de una universidad privada, respecto a su proyecto de tesis. Y realmente es muy, muy gratificante conocer que estudiantes de la San Carlos, de diferentes universidades, pues están tomando en cuenta el tema de discapacidad y lo están involucrando en la academia. Y qué mejor que el CONADI para apoyarle, brindarle algunos elementos. Y a la compañera que acaba de referirse al respecto, pues estamos a la orden para apoyarle, para darle alguna orientación en el tema. Muchas gracias. No sé si habrá alguna última pregunta que quieran realizar directamente en el chat, pues eso es todo lo que tenemos. Antes de cerrar la actividad, ¿alguna persona que quiera realizar alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Dania Fernández de AEU y mi pregunta va más que todo dirigida en el caso del uso de las redes sociales, ya que en algunas, como digamos en Twitter, hay un límite de caracteres. Entonces, digamos, en el caso de la descripción de las imágenes o de las publicaciones, ¿habrá alguna opción o alternativa que podría solventar eso? Ya que no se puede como hacer una descripción muy grande, digamos. Muchas gracias. Claro, yo le invito a que nos siga que se conecte el viernes. Vamos a abordar el tema también de Twitter, de cómo, tomando en cuenta estas restricciones de caracteres, ¿verdad? Cómo también se puede, pues, accesibilizar la información hacia los usuarios con discapacidad. Muy bien, entonces, no sé si dejamos todavía una pregunta más o ya damos el cierre. Bueno, entonces, le agradecemos al maestro Néstor Mazariegos por esta conferencia virtual y le recordamos que el próximo día, según lo indicó la licenciada Sandra Herrera al inicio, es el día viernes. Esta capacitación es de 2 días, hoy fue la primera y el día viernes a la misma hora, y preguntaban por ahí por el chat también si se iba a utilizar el mismo link. Así es, se va a utilizar el mismo link. Entonces, ustedes únicamente pueden ingresar, así como ingresaron el día de hoy, ¿verdad? Y para cerrar, voy a dejar en el uso de la palabra a la doctora Sandra Herrera. Por favor, licenciada, doctora. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos estado nosotros también tratando de experimentar con las capacitaciones de Digi, colocando el traductor simultáneo, pero todavía son algunos valladares en los cuales la tecnología todavía no responde, o al menos
en nuestros dispositivos todavía no los tenemos configurados con tan alta tecnología. Sin embargo, el viernes nosotros también trataremos de seguir fomentando y trabajando de manera inclusiva con todas las áreas que ustedes han mencionado. Agradecemos entonces su comunicación. Nos vamos a comunicar con ustedes por correo electrónico, compartiéndoles algunos documentos que CONADI tan amablemente nos compartió y que esperamos sean de su utilidad. Entonces, nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Que tengan feliz día. Gracias. Feliz